escuela refleja en parte la sociedad a la que pertenece y en América Latina la realidad se ha convertido en que la escuela puede ser en muchos casos un espacio de riesgo para los niños, las niñas y los adolescentes por las diversas manifestaciones de violencia de los profesores hacia los estudiantes. ¿Se debe emplear el castigo físico en el colegio? Escríbanos a @deide7.3 y a nuestra página de Facebook. Soy Violeta Reaño, bienvenidos a Debate y Diálogo. A mi hijo no lo toca nadie. En mi época era costumbre. Un jalón de orejas, una cachetada o un cocacho no solucionan nada. Es la única forma de que un niño esté quieto. Si el profesor le llamó la atención varias veces, es necesario para corregirlo. Hay otras formas de castigar. Violencia genera más violencia. El San Martín o la regla eran la mejor solución para la malcriadez. La letra entra con sangre. Se genera un trauma en el menor. Se le castiga una vez y santo remedio. El castigo físico es necesario para disciplinar en el salón. Se deben dar las reglas claras desde el inicio. ¿Es necesario emplear el castigo físico en el colegio? Es necesario emplear el castigo físico en los colegios. El día de hoy en Debate y Diálogo tenemos a la doctora Marta Leiva, ella es psicoterapeuta, y a Ana María Márquez, directora de Save the Children. Bienvenidas. Gracias. ¿Qué hacer ante la presencia de violencia en las escuelas, sobre todo de parte de los profesores hacia los alumnos? Se lo vamos a preguntar a Ana María Márquez. Realmente se requieren intervenciones integrales, ¿no? Creo que necesitamos garantizar adecuados mecanismos para identificar situaciones y referirlas a servicios que intervengan para garantizar la protección de los niños. Necesitamos mejorar la capacitación de los maestros porque lamentablemente estos, como no tienen otras técnicas ni saben utilizar otros recursos, recurren al castigo o a la violencia como una forma de imponer disciplina o hacerse respetar. Necesitamos también padres y madres que acompañen más cercanamente la formación educativa de sus hijos y que estén en permanente contacto con los directores. Necesitamos en general reconocer el derecho del niño a recibir una educación en un clima de armonía y de respeto. Padres involucrados en la educación de sus hijos. Vamos a preguntarle a la doctora Marta Leiva, ¿qué opina? Bueno, yo finalmente diría, las emociones se desgastan. Las emociones tienen que tener un control de educación, de formación a todo nivel, tanto del profesor como del alumno. Son dos historias que convergen y que se encuentran en espacios prolongados. Cada niño tiene una historia personal, tiene un estilo de ser diferente, características y formas de obedecer y no obedecer, y la profesora tiene que estar definitivamente manteniendo una estructura psicológica saludable para que pueda relacionarse adecuadamente con ellos y tolerar. Nosotros, por ejemplo, decimos de qué manera usted cuida su salud emocional, de qué manera usted asiste a talleres de rejuvenecimiento emocional para poder tolerar y soportar toda la presión del día a día que viene en las aulas y en todo movimiento escolar. ¿Bien? Las edades tienen sus propias características, sus propias costumbres y sus propias realidades. Y en base a esa situación, definitivamente, la profesora tiene que estar en el día a día interactuando con todos esos baches que hay. Definitivamente se desgasta y si nadie se preocupa de establecer los momentos de tranquilidad, de equilibrio emocional en la profesora, tengan la plena seguridad que va a haber estos confrontes, esta pérdida a veces, digamos, de ese control emocional que hace que uno diga, rompí los papeles, ya no pude y ahora me confronté con los chicos. Eso no quiere decir que la culpable es estrictamente la profesora, sino todo el conjunto. Se tiene que interactuar, acabamos de decir, necesitamos padres vinculados en la relación con sus hijos, comprometidos también para educar y formar una salud psicológica adecuada, crearle y hacerle entender de respeto de lo que implica la autoridad y el concepto de los límites. Eso es uno de los problemas que hacen que los chicos ahora, como no son, entre comillas, castigados, entonces son más permisibles los padres para ellos, automáticamente generan esta confusión. Al decir no son castigados implica que hay papás que simplemente los aceptan o toman como broma o una odisea que el niño se haya atrevido a gritar al profesor y no corrigió.
¿no? Para esto existen estilos de corrección. Nos hemos retirado de un castigo físico, punitivo, agresivo, pero tenemos que ingresar a una condición de donde pongamos el límite con la naturalidad de la comprensión de la emoción. La situación de decir esto tiene valores, esto no, y de qué manera nosotros podemos regular. Si entendemos claramente estos conceptos, entonces sí decimos el chico va a entrar en un proceso de reflexión. Pero si es que el padre no corrige, escucha de que el niño insultó, gritó, pegó, y por ahí dice, mi hijo se está haciendo líder, ese falso líder con un poder totalmente extraño, se siente satisfecho, entonces no estamos haciendo nada, ¿no? Claro, pero en algunos casos los padres también corrigen con castigos físicos, ¿no? Eso es otra cosa. Sí. La verdad es que Márquez, nuestra posición sí es tajante. No se puede permitir ni se debe aceptar ninguna forma de violencia hacia los niños. Y el castigo es una forma de violencia. Lamentablemente nuestra legislación lo tolera, porque señala que los padres tienen el derecho a corregir moderadamente a sus hijos. Nosotros somos de la posición de que tenemos que buscar que padres y maestros utilicen otros recursos en la crianza y en la educación. Educar a un niño es una tarea difícil. Cada niño es una persona diferente, es un individuo con características y por lo tanto cada padre tiene que saber que lo que le funcionó con un hijo no necesariamente le va a funcionar con los otros. Igual tiene que suceder en la escuela. Por eso es que siento que la capacitación y el acompañamiento a los docentes, porque este desborde de emociones que señala la doctora es entre otras cosas porque muchos problemas cotidianos todos los seres humanos los estamos viviendo en soledad y no tenemos políticas que realmente se estén preocupando por la salud mental de los padres, de los maestros. Si los adultos estamos bien, nuestros hijos van a estar bien. Si los adultos sentimos que nos respetan, nosotros tenemos que aprender a respetar a los niños. Si pide respeto, aprende y empieza respetando a los niños. Claro, y hay algo importante, perdón, discúlpeme que interrumpa, incidir en lo que significa la salud psicológica. La salud mental es un concepto de pensamientos, pero la salud psicológica tiene que ver con la organización de nuestras emociones. Cómo regulo mis emociones, cómo enfrento problemas, cómo tolero frustraciones, de qué manera yo me innovo ante estas circunstancias, qué tan creativo soy para solucionar los problemas, cómo manejo mis conflictos y de acuerdo a eso voy regulando el equilibrio emocional que decimos nosotros. Por eso hablamos de personalidades saludables, porque logran compensar esos detalles. Pero para todo eso se educa. Nosotros podemos decir, es correcto que te enojes, pero educa tu enojo, no te desbordes. Si te desbordas porque ya hay un compromiso interior. Yo quería consultar a Ana María Márquez si es que Save the Children tiene algunos estudios con porcentajes, por ejemplo, los niños en nuestro país que sufren de violencia no solo en sus casas, sino también en sus escuelas. Sí, lo que tenemos son estudios realizados por el INEI que señalan que más del 35% de las madres a nivel nacional reconoce que utiliza el castigo físico en la educación de sus hijas e hijos. Y muchas de estas madres que utilizan el castigo hacia sus hijos fueron víctimas de castigo también en sus hogares. Entonces aquí hay una especie de transmisión generación tras generación de una forma poco respetuosa de tratar los adultos a los niños. Además tenemos una cultura, y ustedes lo han demostrado a través de el spot inicial, que acepta y tolera, incluso justifica el castigo. Este dicho de la letra con sangre entra es algo que sirvió en el siglo pasado, pero ahora está demostrado que los niños tienen posibilidad de aprender no en base a la amenaza o no en base al golpe o no en base a la humillación. Un niño se ve estimulado y asume su responsabilidad educativa si es que tiene apoyo, si es que tiene estímulos, si es que tiene las condiciones ambientales y emocionales para poder ir a la escuela, ¿no? Me parece muy importante lo que señala la doctora. Realmente tenemos que preocuparnos por esta dimensión emocional de los adultos cercanos a los niños. Lamentablemente en nuestro país los establecimientos de salud tienen muy pocos profesionales de salud mental, no sé si es el término correcto. No tenemos dónde ir para pedir consejería. Y otra cosa, cuando tenemos problemas, muchas veces no tenemos con quién conversarlos. Esto acumula y a veces, si no hay un psicólogo, por lo menos una persona amiga, alguien de confianza que nos ayude
escuchándonos, porque cuando tú verbalizas tus problemas, como que vas comprendiendo que el problema puede tener soluciones y no te desfogas ni te descargas con los vulnerables que están a tu cargo. Doctora Marta Leiva, un jalón de orejas, unos correazos, ¿son justificables? No. Ni en casa, ni en el colegio, ni en ninguna parte. En ninguna parte. El niño, el adolescente y el puber merece aprender el tener que escuchar. Nosotros decimos el escuchar efectivo, ¿no? Esa escucha efectiva donde coincidimos en que la emoción se alinea, el padre fija la mirada al hijo con naturalidad y tranquilidad, no esa mirada dominante que perturba e inhibe, sino una mirada conciliadora, haciéndole entender lo que ha pasado. Decimos, nunca corrijas en el momento que tú estás enojado o la circunstancia en que todo está movido y explosionado. Espérate que pase el proceso, luego lo llamas, tú estás tranquilo y empiezas a dialogar, generando la comprensión de por qué se equivocó y cuáles fueron las circunstancias. ¿Debe corregir, es decir, este diálogo, esta conversación con el hijo, con el alumno, en el momento en que ha sucedido la situación? Claro, lo que podemos hacer es detener la situación. Es decir, estamos muy enojados, esto no es correcto y tú lo sabes. Tranquilízate, lo tenemos que conversar dentro de un momento. Pero ya el chico está fijado, ya sabe que existen normas en el colegio también que definitivamente generan pues sanciones, ¿no? A veces puede llegar a una expulsión, a veces puede llegar a una, digamos, boleta de apercibimiento, no sé cómo lo llaman en el colegio, pero el chico va entendiendo de que ha estado en falta. Lo cierto es que no podemos ser permisivos. Partimos de un proceso. Efectivamente, en el siglo pasado, si tenemos que decirlo así, un castigo físico detenía una conducta y por eso se asumió de que eso valía para la formación de las personas. Pero nos dimos cuenta después con las investigaciones y con todo el seguimiento de los casos de generación de que la violencia, digamos la agresión física, detenía la conducta pero no la transformaba, no la comprendía, más bien generaba seres agresivos y violentos. Los padres se retiraban y se devolvía a cometer los problemas, ¿no? Por eso venía ese dicho popular que cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta, ¿no? ¿Por qué? Porque no había quien controle para que los amenace, digamos, con la muerte o la violencia en ese momento, ¿no? Entonces, detalles que tenemos que tener en cuenta, ¿no? El año pasado, por ejemplo, los medios de comunicación sacaron un caso que se dio en Arequipa, un profesor jalándole las orejas a un niño, a un alumno, y uno de los compañeros fue quien con un teléfono celular pues grabó y luego lo subió a YouTube. Entonces, luego se le entrevistó a la madre y la madre dijo: si mi hijo es malcriado y si el profesor le llamó la atención varias veces sin que éste le haga caso, es necesario corregirlo. Luego añadió: obviamente, si el profesor lo castiga sin justificación, no lo voy a permitir. ¿Se justifica entonces el castigo físico, Ana María Márquez? Ese testimonio demuestra el nivel de aceptación que hay y lo generalizado que es el uso del castigo, ¿no? Incluso con autorización de los padres. Yo he conocido casos de padres que le dicen al profesor: usted péguele. ¿Por qué? Porque el padre no logró de repente en el tema de educación, cumplimiento de las tareas, lo que es parte de su función, ¿no? Apoyar y acompañar la labor educativa de los hijos. Yo creo que no podemos justificar. Si aceptamos la más mínima forma de violencia, bajo el eufemismo lo está corrigiendo y es leve, estamos abriendo la puerta al descontrol y a formas extremas de violencia. Tenemos que ser tajantes, no aceptemos ninguna forma de violencia. El castigo es violencia. Los adultos podemos aprender a manejar las situaciones difíciles con nuestros hijos, con nuestros alumnos, usando otros recursos. Lamentablemente en nuestro país, cuando se nos acaban los argumentos, cuando no sabemos cómo defender nuestra posición, recurrimos a la violencia, pateamos el tablero. Este nuevo siglo, nuestra niñez, los derechos del niño nos obligan a buscar formas alternativas. Y yo estoy de acuerdo con la doctora, no existe una receta única, pero fijar normas, dialogar, establecer qué consecuencias de las conductas y no castigar al niño por el niño. Yo me enojo y me parece incorrecta la conducta, lo que tengo que criticar es la conducta, nunca a la persona.
porque eso no es efectivo, está demostrado, ¿no? Claro, el espacio de seguridad de los niños, ¿cuál es? Porque estamos viendo que los padres, los profesores son los principales agresores. ¿Dónde pueden estar seguros, doctora Marta Leiva, los niños y las niñas? Lo que pasa es que estamos en un proceso de transición, de cambios, que a veces genera confusiones. Nos hemos ido de una política educativa tan conservadora, punitiva y violenta, ahora a entrar a un sistema de formación donde los chicos tienen más libertades y los padres se han vuelto más permisivos. Hay muchos papás que dicen, yo soy amigo de mis hijos, y qué bueno que seamos amigos. Y cuando le digo, ¿y tiene la autoridad? Porque una cosa es tener la amistad, pero usted no deja de ser padre. Usted tiene que mantener el nivel de autoridad. Como me comunicaba un papá, yo sanciono a mi hijo, pero luego me arrepiento y inmediatamente lo perdono. Y le digo, no. Usted tiene que sancionar que el chico siente el proceso para que desarrolle mentalmente el límite de que se equivocó, para luego después usted pueda conversar y hacerle entender de por qué se dio la sanción y que eso no es correcto. En eso tiene que ser firme. El problema de la sociedad y de los jóvenes actuales es que el concepto de los límites de respeto, de lo que implican los valores, no se organizó bien, no plantó cerebralmente esas condiciones, y por eso los chicos atraviesan fácilmente estos episodios. No es raro encontrar de repente en Lima este tránsito tan complicado donde tal vez una persona adulta provocó un raspón en el auto, sale un jovencito y inmediatamente le da de trompadas al adulto mayor. Antes eso, ¿qué iba a pasar? Simplemente era qué pasó, tal vez una conversación, pero la otra persona tenía el poder de respeto. Ahora no. Reacciones violentas y manifestaciones violentas es lo que estamos viendo. Bien, es momento de hacer una pausa, pero regresamos para conversar sobre este tema. También queremos lanzar una pregunta para las redes sociales. ¿Alguna vez un profesor te castigó físicamente? Cuéntanos tu experiencia, @DID7.3 de nuestro perfil en Facebook. Regresamos con más en Debate y Diálogo. Volvemos con más en Debate y Diálogo. El día de hoy estamos conversando con la doctora Marta Leiva, ella es psicoterapeuta, y con Ana María Márquez, directora de Save the Children. ¿Es necesario emplear el castigo físico en los colegios? También hemos dado una pregunta para nuestras redes sociales. ¿Alguna vez un profesor te castigó físicamente? Cuéntanos, por favor, tu experiencia, que la leeremos en breve y en vivo. Bien, las conductas de los más pequeños, por ejemplo, nada tienen que ver con la de los adolescentes. Y su tratamiento es diferente, ¿verdad? ¿Cómo se debería corregir en los centros educativos? ¿A quiénes? ¿A los más pequeños, a los adolescentes? Porque dijo la doctora que hay que, en la tarea de educación y crianza no hay que perder de vista el desarrollo evolutivo de los niños. En cada etapa de desarrollo tú puedes esperar ciertas conductas y el desarrollo de ciertos valores morales. Entonces no puedes pedirle peras al olmo. Por ejemplo, si es un niño muy pequeñito que todavía probablemente no tiene capacidad para medir el peligro, que eso lo va a aprender poco a poco, tú tienes que educarlo teniendo en consideración esto y estar atento a de que se puede exponer subiéndose a una escalera, exponiéndose, ¿no? Cómo intervenir y cómo reaccionar en esa situación sin provocar daño, sin provocar susto y logrando que no se exponga a peligro, es por ejemplo un asunto que debemos trabajar con los padres. Yo soy de la idea de que el tema de la disciplina y el respeto a normas es un proceso de aprendizaje que empieza desde muy pequeño. Si tú desde pequeño estimulas hábitos de orden, de higiene, no vas a tener tantos problemas en la adolescencia con un adolescente desordenado o sucio. Si tú estimulas desde muy pequeño hábitos de estudio y le das apoyo para organizar su actividad, de adolescente vas a tener menos dificultades y menos motivos de confrontación. Una de las cosas que hace años, cuando yo trabajaba más de cerca con madres, les preguntaba, cuando me comentaban las dificultades que tenían para que sus hijos hagan las tareas, una de las cosas que yo siempre les preguntaba era, ¿y tiene un lugar para hacer las tareas? Un espacio adecuado. ¿Tiene un horario para hacer las tareas? Hábitos de estudio. Por supuesto. Entonces,
muchas veces tú tienes situaciones difíciles porque no has ido pensando en cómo evoluciona tu niño y qué cosa es lo que él necesita en cada etapa del desarrollo. En relación a los adolescentes, tú no puedes tener el mismo nivel de control que tienes cuando es pequeño. Cuando es pequeño tú participas, por ejemplo, en la decisión de qué ropa vas a utilizar y le vas enseñando cuál es la ropa adecuada para determinado clima y los niños van aprendiendo. En la adolescencia eso ya escapa el control de los padres, ¿no? Entonces, dos cosas. Todo el tema de crianza y educación de los hijos debe significar aprender qué puedo esperar en cada etapa de su desarrollo y qué tipo de apoyo y de estímulo y de soporte requiere de mí como padre, de mí como docente. Vamos a ver a continuación una imagen que nos pone dos escenarios, ¿no? Un poco en 1969 cómo era la educación y luego en el 2009. A ver si lo tenemos que terminé el colegio, pronto en pantalla. ¿Qué notas son estas? Por un lado, ¿no? En el lado izquierdo se ve a los padres de alguna manera reclamándole al pequeño. En el 2009, ¿qué notas son estas? El niño está retador y los padres furiosos con la profesora, ¿no? Por favor, doctora Marta Leiva, ¿qué es lo que ve en esta imagen? Bueno, mire, hay dos estilos, lógicamente, de llegar a la comunicación emocional. Antiguamente teníamos que el error era una vergüenza y el error nos detenía y teníamos miedo de salir mal porque definitivamente nos venía un grito, un castigo, una violencia y había muchas angustias y muchos temores y por eso los chicos escondían sus notas, escondían sus cuadernos y habían calificaciones degradantes, ¿no? Se jugaban cuando exactamente, o se escapaban de la casa, a veces por eso, por el miedo a lo que le iba a venir. Ahora, en esta generación, nosotros decimos un error solamente determina un cambio. Alégrate del error porque ya te indica la zona donde tú tienes que cambiar para poder crecer y avanzar. Hay que aprender a desaprendernos de todos estos elementos que nos limita para volver a aprender otros aspectos, otras rutas que nos van a llevar a nuevos caminos. Descubre tu horizonte, tú puedes, no pongas límite a las cosas que tú quieres realizar. Utiliza y responsabilízate de la voluntad de lo que tú deseas con proyectos y metas definidas, pero dale tiempo, espacio a cada organización. Entonces todo eso hace de que los jóvenes, por ejemplo, entren a un concepto de esta moda actual del famoso liderazgo, ¿no? Ese liderazgo trascendente que decimos nosotros, no competitivo ni aplastante, sino la realización de querer hacer las cosas sanas, con placer, con gusto, con motivación, con creatividad y con innovación. Pero todo esto viene de un concepto de aprendizajes. Escuchábamos anteriormente lo que estaba explicándonos y inmediatamente decía, cuando una mamá venía a consulta, por ejemplo, y decía, mi hijo es remitido porque en el colegio no obedece, yo le decía, señora, lo que pasa es que usted no le creó la ruta de la obediencia. Esto es una formación. ¿Y de qué edad determina? ¿En qué momento empezamos? Cuando el niño empieza a caminar. Así de simple. Porque el niño gusta de coger todo. El niño está guiado por el impulso y la emoción de tocar todo y no mide peligros. Pero si los padres automáticamente empiezan a direccionarle, darle los espacios, formarle los hábitos, hemos escuchado los hábitos de orden, aseo, hábitos de alimentación, tiempo de juego, selección de programas, momentos de actividad deportiva o física, y si tiene el niño los horarios, automáticamente el niño aprende a planificarse, organizarse y a disfrutar de estos momentos. Una vez me dijeron, ¿vamos a robotizar a los niños? No, lo que vamos a hacer al niño es darle espacios, espacios que descubra de que eso le va a dar momentos oportunos porque la vida está hecha así y de acuerdo a ese momento va a tener espacios de diversión, claro, va a tener momentos libres, claro, pero todo dentro del proceso, ¿no? Vamos a preguntarle a Ana María Márquez qué es lo que vio en esa imagen, porque también podría ser que se resta actualmente autoridad a los profesores. Sí, yo vi dos cosas, ¿no? Y en una un niño temeroso por el resultado de la evaluación y en la otra padres enojados porque responsabilizan del resultado de la evaluación al maestro. Y realmente yo no sé si es que las notas son la mejor forma de evaluar aprendizajes y desarrollos. Somos un país en donde hay mucha preocupación por la nota,
pensando que la nota puede ser sinónimo de éxito, pero hay que reconocer que las pruebas que evalúan rendimientos o aprendizajes no consideran que nuestros niños tienen inteligencias múltiples, no consideran que un niño, por ejemplo, puede ser muy hábil en matemática, y es la dimensión que hay que estimular, porque por allí, claro, entonces pedimos que todos aprendan lo mismo y a todos los evaluamos de la misma manera, y eso, ese dibujo también refleja, yo creo, la crisis de nuestro sistema educativo. Es cierto que muchas situaciones de violencia en agravio de niños están asociados a las expectativas que tienen los padres en relación a la escuela. El estrés, ¿no? El estrés, pero además porque somos un país en donde hemos interiorizado de que el que estudia triunfa y que la nota es el reflejo del éxito, y no se reconoce que cada niño en un aula es un alumno diferente, y por lo tanto en mi planificación de la actividad pedagógica debo considerar las diferencias, no pensar en promedios. Ese dibujo también a mí me refleja que para muchos niños la educación ya no es importante, y que ya no hay el nivel de valoración a la escuela que antes existía. Mi generación fue una generación del 69, yo terminé el colegio en el 69, me siento muy reflejada. Mi generación era una generación menos contestataria, en la medida en que era una generación más reprimida. Ahora alegrémonos de que nuestros hijos tienen la capacidad y el derecho a expresarse. Exacto. Alegrémonos, pero también formémoslos para que este derecho, que es tan importante y que hay que defender, lo ejerzan con respeto, con libertad, y no nos genere después conflictos, ¿no? Hay algo interesante que me gustaría señalar, por ejemplo, cuando vienen los hijos o los chicos con notas bajísimas y están asustados. Nosotros decimos, estos son números, esto se mueve. Lo importante es que tengas la posibilidad de ver en qué fallaste para mejorar, porque acá tenemos que hablar del mejoramiento continuo. Todos tenemos el derecho de transformarnos, y transformarnos para bien, con guías lógicamente organizadas. Uno de los factores que a veces vemos nosotros como un punto de debilidad es que en los colegios los equipos psicológicos están formados por equipos de uno. No son equipos psicológicos que vengan plantados para tratar de manejar la regulación de las emociones en todo el conjunto. La labor es amplia, con los educandos y con los profesores, porque quien regula y está capacitado para formar y ayudar terapéuticamente y devolver los estados tranquilos son justamente los psicólogos, que tienen que ver con las emociones. Hoy en día estamos en una época en donde efectivamente veníamos de que el desarrollo intelectual, cognitivo de una persona era el mayor éxito para lo que implica el triunfo de las cosas que quiere ejecutar. Hoy en día decimos, un momentito, la inteligencia cognitiva de competencias más la inteligencia emocional te va a dar el éxito a la vida. ¿Bien? Tus habilidades con tus emociones organizadas, donde esté el placer de la ejecución, donde yo decía la motivación, la innovación, eso viene de la parte emocional, eso no viene por competencias. Siempre decimos, ¿de qué me sirve un genio tímido o un genio irresponsable que no va a poder disfrutar de las cosas que hace? Inteligencia emocional, ¿no? Exactamente, y estamos en esa era. Menos mal este siglo está tomando mucha atención a lo que implica el recurso de las habilidades psicológicas, donde intervienen las emociones. La inteligencia emocional se mide, estamos observando por qué tener normalidades torpes, por ejemplo bajas en inteligencia emocional, cuando estamos en un mundo latino donde el proceso de vínculo todavía lo tenemos. El latino es un poco querendón, entonces aprovechemos ese espacio para devolver a las madres sus territorios y a los padres sus territorios. Una madre maternalizada, un padre paternalizado, porque estamos viendo una dualidad de pareja ahora, donde tanto el jovencito y la jovencita gustan de
de tener que atender a los niños. Antes era una labor estrictamente femenina, ahora es de ambos. La responsabilidad es de ambos, donde está la pareja y la familia trabajando el código cerebral materno y el código cerebral paterno. Entonces, esos elementos ayudan a que el chico mejore la relación del vínculo, que desde ahí viene el placer de la conexión a la vida, de ahí se organiza y se educa emociones, se corrige las conductas de la criatura, se le forman los hábitos, se le entrena en sus competencias y vamos a tener personalidades saludables. Claro que sí, viene la coeducación también. Es momento de una pausa en Debate y Diálogo y queremos preguntarles nuevamente: ¿alguna vez un profesor te castigó físicamente? Escríbenos a @DID7.3 y a nuestra página en Facebook. Una pausa y volvemos. Bienvenidos a Debate y Diálogo. Para todos los que se conectan recién a nuestro espacio, el día de hoy estamos conversando sobre el maltrato físico en los colegios. Hemos dado una pregunta en nuestras redes sociales: ¿alguna vez un profesor te castigó físicamente? Ya hay varios tuiteros que nos han escrito y nos han contado su experiencia. Por ejemplo, vamos a leer la experiencia de Roxana Deza. Ella nos dice: sí, me daba reglazos en la mano, yo estaba en quinto de primaria, no por malcriada o atrevida, en mi caso se daba porque no realizaba las tareas, me duró 2 semanas y la tercera semana ya presentaba todas las tareas completas, me ordené y le doy las gracias a ese profesor. Bueno, le da las gracias. Oscar Enrique nos comenta: en mi etapa escolar era normal que un profesor castigue al alumno incluso con la correa, menos mal hoy ya no se hace esto. César Otero nos escribe: los colegios deberían tener un departamento psicológico para orientar a los alumnos desde pequeños y a los profesores también. Bueno, nos vamos, antes de conversar con las especialistas que están ahora mismo en el set, con una breve información sobre el tema. Adelante. Al año se reportan alrededor de 1.300 casos de violencia escolar a nivel nacional. Más de 1.000 de ellos pertenecen a Lima. De este total, al menos el 30% se refieren a maltrato de adultos hacia niños, según cifras del Sistema Nacional Especializado en Atención de Casos sobre Violencia Escolar, SISEVE, del Ministerio de Educación. Según el registro, la violencia predominante en los colegios es la física, con 777 casos, seguida de la psicológica con 470 y predomina en el sector público. En el año 2012, el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley que prohíbe la aplicación de toda medida correctiva que atente contra la integridad física y psicológica de menores de edad, en el hogar, la escuela y en cualquier otro ámbito del país. El mencionado proyecto continúa a la espera de su debate en el Congreso junto a otros 10 dictámenes al respecto. De aprobarse, el Perú sería uno de los pocos países de América Latina en prohibir el castigo físico y psicológico como medida correctiva para los niños, siendo en el mundo poco más de 100 los países que lo han prohibido explícitamente. Bien, ya escuchamos y hemos visto estas imágenes sobre el maltrato en los colegios. Vamos a conversar con la doctora Marta Leiva, psicoterapeuta y directora del Centro Family House, y con Ana María Márquez, directora de Save the Children. Tuvimos antes de esta información algunos comentarios, ¿verdad? Alguna tuitera nos dijo que le agradecía a su profesor que le daba reglazos en la mano porque se ordenó, hizo sus deberes, sus tareas. Luego Manuel nos cuenta: no le pegaría si sea el más malcriado para que está la boca, simplemente le castigo un día sin PlayStation o sin internet, ¿no? Tenemos aquí 2 comentarios totalmente diferentes. Ana María Márquez, ¿qué nos puedes decir acerca de lo que he leído, ¿no? El comentario sí, de nuestras redes sociales. Las dos posiciones que hay frente al tema, ¿no? Existen personas, muchas, que argumentan que es un derecho de los padres, que en la forma en que los padres tratan a sus hijos no se pueden meter los extraños, y en la medida en que fueron educados de esa manera, utilizando amenazas o con represalias que representaban golpes en diferentes partes del cuerpo, y ellos crecieron como buenas personas, lo mismo van a hacer con sus hijos. Y tienes otro gran grupo de personas que abogan por la eliminación de toda forma de castigo y violencia hacia los niños.
Yo creo que en el fondo no nos vamos a poner de acuerdo. Que lograr que salga de nuestra percepción, de nuestro imaginario, el uso del castigo como forma de educación va a demorar muchísimo. Pero tenemos que empezar por la prohibición legal. En el reporte se ha mencionado que en América Latina son muy pocos los países que tienen una ley expresa. Efectivamente son solo 7, nosotros tendríamos la oportunidad de ser el 8º país con una ley que prohíbe de manera expresa el castigo. En el Congreso hay varios proyectos, el del Ejecutivo que ha sido mencionado por este reportaje, y siento que la mayoría del Parlamento está de acuerdo con la prohibición del castigo, porque lo que estaríamos dándole a los niños es la misma protección que a los adultos. Yo no puedo, o tu jefe, si tú lees mal la noticia, no va a venir a darte una cachetada o a jalarte la oreja. Los pelos. O los cabellos. Pero sí lo aceptamos cuando un niño comete en clase de lectura en error a leer. Jalón de orejas, cocacho. Entonces, la misma protección que tienen los adultos es la que tenemos que garantizar para los niños. ¿Tienen menos derechos que los adultos, los pequeños? Así es. La existencia de ese artículo del Código del Niño que permite a los padres, entre comillas, corregir moderadamente, es un artículo que los deja en una situación de desprotección ¿no? Y de desamparo. Entonces tenemos que prohibirla sin que eso signifique resolvemos el problema. Es el inicio de un gran camino que requiere mucha capacitación, mucha educación, mucho establecimiento de servicios y programas de soporte a los padres y madres, y también en las escuelas mayor número de psicólogos que intervengan. Yo quisiera comentar, por ejemplo, que en nuestro país generalmente el profesor y el padre se preocupan por el rendimiento del niño cuando ya está por repetir el año. No se identifican de manera oportuna niños que tienen de repente alguna dificultad de aprendizaje para que reciban un apoyo especial. Si tiene una dificultad, yo no puedo amenazarlo solo con la nota. Yo tengo que buscar como maestro, como padre, qué apoyo requiere mi niño para que pueda mejorar su rendimiento. Si un niño ¿no? tiene una dificultad en el aprendizaje, incluso hay profesores que utilizan la humillación e incentivan el bullying. ¿Esto es así? Vamos a preguntarle a la doctora Marta Leiva. Bueno, es preocupante de la forma efectivamente como nosotros como humanos respondemos a otros humanos que están en dificultades, ¿no? Me quedo muy sorprendida por estos videos que desgraciadamente existen, se da en nuestro medio y que puede estar pasando también ahorita. Entonces tenemos que decir basta y que el Congreso acelere ese tipo de disposiciones para evitar este tipo de cosas. Cuando escuchaba lo del Twitter y decía la primera señorita que agradecía de que le habían sancionado, castigado y de esa manera aprendió, yo diría, preguntémosle cómo es ahora. Es cumplidora, pero ¿cuál es el precio de cumplir? ¿Ser muy dura? ¿Sobreexigirse demasiado? Hay personas que entran en mucho estrés, hasta no duermen por tener que cumplir algo y se desesperan si se salen de sus tiempos, pero lo hacen y agradecen. Entonces decimos, hay una confusión ahí de criterios. Nosotros tenemos que lograr hacer las cosas en los momentos planificados, en la organización de los tiempos realizados, con el placer de la ejecución, con el deseo de querer plantear lo mejor de nosotros, porque eso nos da crecimiento, ¿no? Que ese es el punto del por qué quitamos la violencia, ¿no? Hacerle descubrir para aquellas personas que agradecen la violencia y que por eso se transformaron, que se observen un poquito más. Es perfecto, son muy cumplidores, pero ¿cuál es el precio de ese cumplimiento en todo lo que significa su vida, ¿no? A propósito de lo que comenta, voy a leer en un foro los comentarios también que encontré utilizando la pregunta si alguna vez ha recibido un maltrato físico en el colegio. Entonces encontré un foro, es un foro Perú, en el que dice, por ejemplo, lo he puesto aquí también brevemente en mi correo para poder leerlo al aire,
Bueno, yo creo que de vez en cuando sí es necesario el toque físico para hacerle ver al niño su castigo, pero al niño no es necesario pegarle, que sienta dolor, con un simple toque basta. Bueno, no sé a qué se refiere con un pequeño toque físico, ¿no? Que provoque dolor. Claro. Luego menciona otra persona, correazo, San Martín, ortiga, jalón de patillas puede ser, pero ir más allá ya es un exceso. Claro, son tradiciones que se han venido manteniendo y conservando por tiempo y definiéndolo como un aprendizaje que eso detenía la conducta. Y fueron las urgencias de los padres que de repente no lograron instalar, como decía yo, la ruta de la obediencia, el orden, de lo que implica la distribución de sus tiempos, le ganó el proceso, entonces la desesperación provocaba asumir ese tipo de castigos. Claro, no lo consideran un exceso, ¿no? Ir más allá, ir más allá. Pero en este caso lo que yo quería comentar es que una de las palabras que has leído para mí es muy importante, generar dolor. No solamente lo utilizan para detener la conducta, el castigo, que pudo ser efectivo antiguamente, sino también hay la intención de generar algún nivel de dolor, de expiar la conducta inadecuada, ¿no? Y realmente eso no es efectivo, hace mucho daño al niño que su padre le pega, lo castiga, lo humilla y encima le está diciendo lo hago por tu bien. Hay muchos mensajes contradictorios, hay casos que están llegando hasta el suicidio, porque yo no acepto las diferencias y no sé cómo manejar situaciones que me mueven el piso como padre, ¿no? Hace poco hemos visto el caso de un jovencito que se ha suicidado porque el padre le rapó la cabeza porque tenía juntas que él consideraba inadecuadas, ¿no? También está, en este caso había un tema de homofobia también, ¿no? Y falta de aceptación a la diversidad y a la diferencia sexual, ¿no? Pero es una forma común de reaccionar. No lo acepto, quiero cambiarlo, lo humillo, le corto el pelo. El daño que le estoy provocando... Son degradaciones. Lo humillo, lo degrado y tienes la consecuencia fatal que es el suicidio de esta criatura en Iquitos, ¿no? Voy a seguir leyendo otros comentarios. Una cosa es tirarle un correazo, un jalón de orejas y otra es quemarle la mano o pegarle con un palo. Wow. Luego, a mí nunca me castigaron físicamente, me crié con mi abuela y ella a veces solía decirme cosas fuertes que luego me marcaron para siempre, hasta el día de hoy. Cuando me acuerdo de lo que me decía me pongo a llorar, pero no repetiré eso con mi hija. Wow. No me castigaron físicamente, pero me hirieron psicológicamente, emocionalmente, muchísimo. Claro. Es otro La tema. violencia puede ser física, como también puede ser psicológica. Y en la violencia psicológica está la comunicación verbal, que fue lo que empleó la abuela en actitudes muy funestas, como también está la comunicación gestual, simplemente nunca te hablo, te quito el habla, me retiro, te doy espaldarazos, me mantengo distante a ti, o sea, muchos elementos, muchos elementos que van creando cortes en el proceso de comunicación. El ser humano es gregario, siempre está buscando comunicarse y vincularse, pero cuando estos circuitos no se dan, estas posiciones no se dan, viene la confusión y viene el daño. Y si ahí viene palabras gruesas y digamos ofensivas, definitivamente marcan. No solamente lo físico, sino también lo psicológico. Nos estamos olvidando además de aquellos niños donde los papás dicen, pero es que mi hijo nunca me obedeció, siempre ha sido inquieto. Hay niños que tienen problemas de organizaciones neurológicas, el niño hiperactivo o aquel chiquito hipermótil que está constantemente en agitación, que no depende de él quiere obedecer pero no puede, y que tiene que claramente diferenciar de que ese niño requiere un apoyo ya con todo el, digamos, de los especialistas de salud para empezar a regular la conducta del niño, ¿no? Puede ser medicamentoso y también definitivamente psicológico para ayudar a que este niño se regule y los padres se tranquilicen. Entonces, quiero aprovechar la presencia de ambas especialistas para poder hacerles preguntas que nos han hecho en el Facebook y en el Twitter. Vamos a ser muy breves con las respuestas para poder responder al menos algunas de ellas. Nos dice Jonier Bedón, por favor, ¿cómo puede imponer autoridad la profesora en un salón de clases? Vamos a preguntarle a Ana María Márquez, ¿no? ¿Cuál sería en todo caso esta imposición
tradicional o una sanción alternativa? Mira, una cosa es la autoridad y cómo la ejercemos. Lamentablemente lo que hemos aprendido es autoridad es poder, y si yo ejerzo mi poder logro el respeto, y creo que esta asociación no es tan cierta, ¿no? O sea, yo no voy a lograr respeto a lo que digo si es que amenazo, si es que grito o si es que impongo castigos a mis alumnos. Esto se construye paulatinamente y creo que lo principal es cuando hay normas y reglas bien definidas en la escuela y la profesora las puede transmitir y los chicos las conocen, la probabilidad de respeto a las normas es mayor. Pero si en la escuela no hay reglamento, en la definición del reglamento no participan los chicos, en la decisión de cuáles son las consecuencias a la falta del reglamento no se encuentra su opinión, ahí es muy difícil hacer respetar la autoridad, ¿no? Bien, otra pregunta. A mi hijo el profesor le hace bullying, nos dice Sandra. Le hacen bullying en el salón, pero si reclamo al profesor, él se venga con sus calificaciones. ¿Qué puedo hacer, doctora Marta Leiva? Siempre decimos que todo colegio debe de tener como norma la evaluación del ajuste de personalidad de sus profesores. Hay que estar chequeando emociones, hay que estar observando las características de personalidad de todo el equipo. En un inicio hablábamos que las personalidades se desgastan, las emociones se desgastan por el día a día de estar manteniéndose con un grupo humano que también está recibiendo y captando la energía del profesor. Ese profesor viene también con su historia personal, entonces imagínense, no es tan simple. Nosotros aplaudimos la dedicación humana que un profesor da porque busca alinear a los alumnos, brindarle todos los conocimientos para que avancen, pero eso tiene un precio. ¿De qué manera? Ahora nosotros tenemos una disciplina de higiene, digamos, psicológica, el decir cuáles son los lineamientos de cómo la persona se desestresa. Necesariamente tiene que tener ritmos y modelos de vida. Los fines de semana, ¿qué hace ese profesor? ¿De qué manera puede un poco soltar las tensiones y cuáles son los modelos? Nosotros tenemos recetas para ello, me encantaría decirlo ahorita, no sé si me da el tiempo, pero al final una página web sería ideal para que todos los que nos están escuchando, nos están viendo y nos están escribiendo puedan tener también herramientas a la mano para poder utilizarlas en la educación de sus hijos y también con sus más cercanos, ¿verdad? Sus sobrinos, los pequeños que están más cerca. Bueno, vamos a tener aquí otra pregunta, esta es para Ana María Márquez. CRP86 nos dice, ¿sería un buen método el uso del humor y la ironía para poner en evidencia que un alumno se ha portado mal? Y otra cosa, ¿se puede considerar un grito del profesor castigo físico? La burla y la ironía en la práctica es humillar al alumno, ¿no? Y creo que no es efectivo humillar a los chicos y más delante de sus compañeros. ¿Utilizar el humor? El humor sí es un recurso que te permite relajar las tensiones, que te permite enfocarte en la conducta que tú quieres cambiar, modificar. Pero lo que yo quería destacar es que generalmente estamos preocupados por cómo castigamos aquellas conductas que nos parecen inapropiadas y no estamos hablando de cómo reconocemos, cómo reforzamos, cómo recompensamos, cómo alabamos, cómo damos importancia a las cosas buenas que hacen nuestros hijos, a las cosas buenas que hacen nuestros alumnos, ¿no? La educación de los hijos implica mirarlos de manera integral. Si nosotros estamos solo preocupados por los defectos, por los errores, sea maestro o profesor, allí estamos empezando muy mal nuestra tarea, ¿no? Es muy importante este punto, ¿no? En vez de castigar a un niño por no hacer la tarea, sería también importante darle una anotación positiva cuando haga la tarea. Vamos a pedirles a ambas una breve reflexión sobre el tema del cual hemos hablado para cerrar el programa. Bueno, para mí significa importante decir de que el crecimiento humano siempre se está transformando, siempre está en evolución y tenemos la oportunidad de mejorar.
Si tenemos en mente ese mejoramiento continuo, entonces todos podemos darle ganas a esto. Alguna dificultad o conflicto que podamos tener, sea del profesor o sea del niño, todo se puede transformar si es que utiliza las herramientas adecuadas para poder perfeccionarse, ¿no? Ese es un elemento importante. Y que también tenemos cuidado, si hay un adulto que se derrota, el niño tiene que entender que entre los adultos lo vamos a solucionar, porque también al exponerlo tanto y ponerlo, digamos, a disposición de los alumnos, que lo critiquen al profesor por haber equivocado, se pierde también esos conceptos de autoridad. ¿Sí? Muchísimas gracias, Ana María Márquez. Lo que yo breve, sí por favor. siento es que es importante que los niños, los padres, quienes están cerca a las escuelas, sepan que no se debe admitir ni tolerar ninguna forma de violencia hacia los niños por parte de los profesores. Y que hay lugares en los que podemos comunicar el hecho. Listo, muchísimas gracias a ambas. Estuvimos hoy con la doctora Marta Leiva, psicoterapeuta y directora del Centro Family House. ¿Cuál es la página web a la que podemos...? www.familieshouse.net. Listo. Y Ana María Márquez, directora de Save the Children. Bien, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos vemos mañana con un nuevo tema y recuerde que el debate también es diálogo. Chao.